21 horas 23 minutos en directo por ATV a Noticiando. El viernes reflejábamos una de las preocupaciones de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que refería a un tema que a todos nos preocupa, porque todos ganamos un salario. Los empresarios decían que a partir del próximo mes de enero no puede haber un ajuste salarial, no puede haber un aumento de salarios, porque el país está inmerso en el principio de una crisis que viene a ser la prolongación de la crisis financiera global. Esta noche hablaremos con Silvia Escobar, ella es una experta en materia salarial. Y la primera pregunta para Silvia, muy buenas noches, tiene que ver con lo siguiente. ¿Ganamos bien los bolivianos, ganamos un salario adecuado al esfuerzo que hacemos, o todavía a nivel Latinoamérica estamos muy por debajo de lo que pasa en Brasil, en Argentina o en Chile? Bueno, nuestros estudios, investigaciones han ido mostrando que, bueno, en Bolivia los salarios son extremadamente bajos y están cada vez más lejos de lo que es el costo de vida. O sea, hay un aumento de los precios de la canasta familiar básica que está dejando realmente muy rezagados los salarios. O sea que estamos Estamos bastante mal, y yo diría que no es una cosa que comienza ahora, que viene desde atrás, ¿no es cierto? Ha habido en los últimos 25 años, yo diría, una política muy clara de contención salarial. Primero, con el argumento de que, bueno, había que hacer sacrificios temporales, se pedía a los trabajadores hacer sacrificios temporales para, ¿no?, poder generar condiciones para la inversión y reanudar a partir de eso el ciclo virtuoso de producción y de generación de empleo. Pero este sacrificio temporal se ha convertido en un hecho permanente y esto ha llevado pues a que haya rezagos salariales constantes, al punto que hoy en día Bolivia es el país que tiene los salarios más bajos de la región. ¿Quieres que corroboremos lo que estás diciendo? Sí, sí. Vamos a una nota de Miroslava Fernández sobre este tema tan puntual. Para la Central Obrera Boliviana, el cimiento, la construcción del aspecto salarial es una reactivación del aparato productivo. Si eso nos olvidamos, vamos a estar peleando por un salario, posiblemente ni haya trabajo. ¿Y de qué salario voy a hablar? Primeramente es trabajo, y luego, después de eso, seguramente podemos discutir salario. Y en el otro lado, el gobierno, no hemos olvidado el 1%. El 1% está firmado en nuestro acuerdo de la COF y del gobierno del 17 de abril. Existe necesidad de discutir con el gobierno una política salarial con el objetivo de que el aumento a los salarios de los trabajadores en el 2012 no solo sea para pocos sectores sociales, sino para todos los trabajadores del país. Y tras la primera quincena de octubre, el gobierno aseguró que el déficit fiscal afectará el incremento salarial del próximo año. Por ello, se prevé incluir el mismo en el presupuesto general del Estado, acorde al acuerdo de abril, que se consensuó de un 11% y un 1% adicional para los sectores de salud, educación, Fuerzas Armadas y Policía. Ahora se pone en duda el incremento para el 2012, provocando el solo anuncio reacciones de la dirigencia covista, en sentido de que lucharán con todos los recursos que les brinda el sindicalismo para consolidar nuevos incrementos en los salarios de los trabajadores, que estén acordes con la inflación y que compensen la pérdida del poder adquisitivo de los actuales sueldos. Sin embargo, del sector empresarial, la Cámara Nacional de Comercio anunció por su parte que la situación se equilibrará de acuerdo al porcentaje de inflación que se acumule hasta fin de año, situación que hasta septiembre se registró en un 5.54% y se prevé llegue al 6% hasta fin de año. Bajo estas razones, los empresarios privados piden también al gobierno diálogo y negociaciones entre su sector y la de los trabajadores, ya que muchas empresas no están en condiciones de este aumento. En el tema del sector empresarial, hoy tenemos que estar abocados a lo que significa mayor eficiencia, sostenibilidad de empleo. No todas las empresas están en condiciones de aumentar, algunas pueden aumentar más, otras hay que cuidar los empleos. Entonces es un trabajo siempre de charla y de negociación. Restan apenas 2 meses para concluir gestión y este tema puede llevar consigo una serie de movilizaciones si no se registra el incremento salarial solicitado por la COP, que consideró muchos aspectos para exigir este pedido. Miroslava Fernández, Edwin Mariscal, Noticiando. Silvia, los empresarios privados han dicho de que está en riesgo la mantención del empleo. ¿Qué de cierto hay en esto? Bueno, este es un argumento que siempre ha estado presente. Yo creo que no se puede mirar solo el empleo o solo los salarios. Son dos variables centrales que están estrechamente vinculados. Con bajos salarios también puedes no tener empleo.
porque estás afectando capacidad de consumo de la población. Y cuando el compañero de la COP dice hay que garantizar, asegurarse las fuentes de trabajo a expensas del salario, yo no estoy de acuerdo. Creo que es un momento clave para empezar a pensar en políticas salariales distintas. Tenemos que intentar acercar más salario a lo que es realmente el costo de vida de la población. Con este panorama, ¿es posible un incremento salarial para el próximo año? Yo creo que sí. Y la forma de demostrar eso es mirando lo que significa el salario en relación a la riqueza que se genera en la producción y la ganancia en relación a la riqueza que se genera en la producción. Hemos visto que en la década de los 2000 los salarios han tenido una participación relativa cada vez más baja, del 36% hasta el 24% se reduce su participación, mientras la ganancia empresarial siempre es creciente, del 49% al 55% en el año 2009. Entonces, ahí hay una brecha tan grande y una desigualdad tan grande en esa apropiación que yo veo en ese rango, en esa brecha, la posibilidad de que el sector privado pueda hacer todavía esfuerzos por mejorar el nivel salarial. Y a pesar de esto, de lo que estás comentando, Silvia, no nos alcanza. Es decir, la mayoría de nosotros llegamos a fin de mes. Exacto. Con lo justo. Claro. Con lo justo. Pero con 2 pesos para el trufi. Mira, solamente ilustrando con lo que es la evolución del salario mínimo nacional en la década del 2000, vemos que en términos nominales ha aumentado en 91% hasta el 2010. El costo de la canasta alimentaria, para poner la canasta básica, mínima, fisiológica, energéticos y nutrientes para una familia tipo, ha aumentado en 100%. Pero si uno mira el poder adquisitivo de ese salario mínimo, en esos 10 años solo ha aumentado en 16%, 1.6% cada año. Eso te está mostrando esta brecha que es creciente entre los salarios y el costo de una canasta alimentaria, que es de una canasta familiar. ¿Y qué es la canasta familiar? No es nada más que ese conjunto de bienes y servicios que requiere una familia para estar bien nutrida y para satisfacer sus necesidades esenciales en términos de vivienda, transporte, educación, salud. Entonces, una sobrevivencia prácticamente. Claro, con salarios bajos, y no nos vamos a olvidar que el salario mínimo es referente del salario de la fuerza laboral menos calificada, que es como 2/3 de nuestra fuerza de trabajo hoy en día, y entonces es realmente insuficiente a todas luces para satisfacer necesidades esenciales. Hay sectores que están unos más peor que otros, ¿no? Y en el caso de los obreros, ¿no?, en los distintos sectores, excepto hoy en día la construcción, que ha tendido a aumentar un poco los salarios, justo por el boom y también la escasez relativa de fuerza laboral que eso produce. Todo el resto de los sectores obreros, por ejemplo, son los que están muy por debajo, remunerados muy por debajo del costo de la canasta familiar. Y para darles un indicador, en las ciudades del eje, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto, de manera conjunta, el 65% de toda la población ocupada gana menos del costo de una canasta normativa alimentaria, o sea, la canasta mínima básica fisiológica. Y eso ya nos está hablando de unas carencias enormes en nuestra población que van a repercutir en el estado de nutrición, en la capacidad de asimilación en el nivel educativo. Es decir, tiene unos efectos sumamente grandes, una bola de nieve, claro, y que acaba restando, y también acaba restando, como decíamos, la capacidad de compra y por lo tanto la posibilidad de que las empresas puedan realizar su producción. Sin embargo, fíjate como, por ejemplo, el sistema financiero está atravesando por una etapa muy interesante, es decir, cada vez hay más créditos, ¿verdad que sí? La gente accede a más créditos significa que tiene la posibilidad de endeudarse para, por ejemplo, comprar un bien inmueble, una casa, un auto. Sí. Es que a la vez que estamos hablando de un problema de pauperización, también tenemos que hablar de un problema de desigualdad en la distribución del ingreso. Hay sectores que efectivamente están concentrando
más el ingreso laboral y otros que están perdiendo. Entonces no es una cuestión lineal, ¿no es cierto? Hay concentración y hay pauperización al mismo tiempo. Y lo que se viene diciendo también es que la pobreza medida por ingreso estaría disminuyendo en el país. No encontramos nosotros datos comparables, ¿no es cierto?, en la serie, por ejemplo, que el Instituto de Estadística nos proporciona para aseverar tal situación. Claro. Pero desde nuestros análisis del salario, de los ingresos laborales, vemos que la tendencia a mantener altos niveles de pobreza, cerca del 50% de la población urbana pobre, se está manteniendo. Yo creo que eso sí tiene que llamarnos la atención, ¿no? Y sabiendo que existen segmentos, ¿no es cierto?, de la población que están también mejorando su nivel de ingreso. Muy bien, Silvia, tomando en cuenta lo que has hecho, el costo de la canasta, ¿no?, de lo que comemos y nos alimentamos y todo lo demás, tomando en cuenta el salario mínimo del que tú hablabas, ¿cuánto debería ser el salario mínimo para que un boliviano tenga calidad de vida? Por lo menos mejoremos en eso. Mira, nosotros hemos estimado como canasta normativa alimentaria el año 2010, 1.670 bolivianos. 1.600. Eso es para una familia. Para una familia tipo de 5 personas. 5 personas. ¡Wow! ¿Ya? Y el salario, y se supone que según el IPC, eso representa el 39% del costo de una canasta completa. Y una canasta familiar completa estará alrededor de los 4.000 bolivianos, pero es el básico, el mínimo de los mínimos indispensables para la subsistencia. La COP, el año pasado, durante el proceso de negociación salarial, nos ha planteado una canasta de 8.000 bolivianos. Y analizando con detalle el contenido de esa canasta, uno puede pensar que está más próxima a la realidad que estos mínimos que nosotros estimamos como lo normativo, lo básico, mínimo esencial. Porque en esa canasta que la COP planteó, el componente alimentario parece mucho más preciso en términos de identificación de necesidad de consumo. No, y además hay ocio y hay otra serie de cosas que, claro, que no puedes dedicarte recreación solamente a trabajar. Exactamente. No, y la posibilidad de ahorrar también. Y la posibilidad de que es ahorrar. muy remoto. Y entonces uno en esa canasta ve que el costo alimentario es casi el 50%, mientras que en el IPC decimos que es el 39%. Si asumiéramos eso, bueno, realmente estamos muy, muy lejos de satisfacer con los salarios las condiciones básicas necesarias para la reproducción de la fuerza de trabajo en general. Para terminar, Silvia, ¿cuál debería ser la receta que debería aplicar el gobierno para contentar a todos? Es una pregunta muy difícil de responder. Yo creo que tenemos que mirar los sacrificios que hemos venido haciendo a lo largo del tiempo. Creo que ya no es momento para seguir sacrificando más a los trabajadores. Han puesto su cuota parte los trabajadores y hoy en día yo creo que sí hay que hacer justicia, hay que avanzar en la equidad y hay que plantearse formas de administrar los presupuestos que se tienen, formas de redistribuir la riqueza que se genera para hacer que sea el salario el que gane ahora y no necesariamente esta intención de mantener, ¿no?, o aumentar las ganancias a costa del sacrificio de los trabajadores. De hecho, si escuchamos lo que se plantea en el sector privado, hay una parte del sector privado que te dice, nosotros sí, de todas maneras, vamos a hacer al menos una reposición salarial en función de la inflación. Hay otro segmento que te dice, nosotros no vamos a hacer un ajuste salarial. Y el claro, Estado, pero no porque no quieran, sino porque no pueden. En realidad si miras lo que está pasando con la tasa de ganancia en el país, hay un espacio para hacer los ajustes salariales. Entonces, los empresarios ahora mismo los empresarios deberían hacerlo
para asegurar su propia reproducción como capital. ¿Esa tasa de ganancia se ha incrementado? Se ha incrementado lo que les decía, o sea, ha aumentado del 49% al 55% en la década, mientras los salarios han disminuido en 10%. Entonces, ahí hay una brecha que me parece que puede ayudar a un proceso redistributivo que es necesario. En el caso del Estado, nos plantea que no aumentarían los salarios porque estaríamos ingresando en una fase de déficit fiscal. Yo creo que el déficit fiscal ya estaba presente desde hace varios años atrás y estaba encubierto de alguna manera por el superávit que generaban las empresas públicas del Estado. Pero de todos modos no es argumento. También en el sector público se puede reorganizar la ejecución presupuestaria por sectores de manera, por ejemplo, de aplicarle menos a defensa y dar un poco más para los salarios. Exactamente. Eso y la cara O sea, de si Dios. uno va es que sí, o sea, es que ya no puedes seguir con políticas de contención salarial hacia Ya no se adelante. puede. Ya de por sí la actividad económica está muy disminuida, la posibilidad de exportar ha disminuido. Tienes que mirar mercado interno, y mirar mercado interno es mejora de salarios, no es solamente mejora de producción, es mejora de producción con mejora de salarios y en general con mejora de condiciones laborales para el conjunto de la fuerza de trabajo. Muchas gracias, Silvia. Encantado. A ustedes, pues. A ver qué pasa. Vamos a ver. Al tiempo. Todavía falta un par de meses para terminar el año. Muchísimas gracias, Silvia. Y nosotros volvemos en nada, en un segundito.